Final, sí. Antes ya vamos haciendo las 17:03 hora de Perú y 7:03 hora de Chile. Para no quitarle mucho el tiempo al doctor Germán, vamos a tener el agrado, tengo el agrado de presentarle al doctor Germán Mauricio Arancibia Zemelman. Él es médico radiólogo, especialista en músculo esquelético, es un instructor internacional de ecotomografía músculo esquelético general y Doppler. Es médico radiólogo por la Universidad de Chile, radiólogo senior de la Clínica MED Santiago de Chile, profesor de la Cátedra Internacional de Ecografía Músculo Esquelético en la Universidad Católica de Murcia, España, profesor de ultrasonografía músculo esquelético en la Universidad Mayor Santiago de Chile, cofundador e instructor de ultrasonografía Sonotraining de Santiago de Chile, instructor de ecografía músculo esquelética de la Sociedad Peruana de Radiología, estuvo con nosotros en 2 oportunidades, instructor de ecografía músculo esquelética MSK Ultrasound Society de Nueva Delhi, India, Key Opinion Leader de ecografía musculoesquelética de la marca Saote y asesor técnico de Maglaf Chile, ¿no? Tiene varias membresías profesionales, Germán es experto en esta área, además, pues es nuestro amigo, es un caballero a carta cabal y siempre es grato escucharlo a él, ¿no? Entonces, Germán, la metodología es que hagas las 3 presentaciones, realmente son 30 minutos, ¿no? Las presentaciones, y tú manejas el tiempo de estas 3 presentaciones para al final hacer una mesa redonda y con las preguntas respectivas, ¿no? Entre presentación y presentación puedes hacer un point, ¿no? Un tiempo para descansar, ¿no? O como tú deseas, si fuese de corrido, ¿no? Estamos deseosos y gratos de escuchar. Puedes compartir tu presentación, Entonces, tenemos la primera charla, ecografía de hombro, anatomía y técnica, lo que debemos saber. La segunda charla es ecografía de codo, anatomía y técnica. Y la tercera también ecografía de rodilla. Igual como tenemos a un grupo variado de clínicos y radiólogos, empezar de lo básico hacia lo complejo. Gracias, Germán. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy día vamos a hablar de la ecotomografía de hombro. Básicamente, anatomía ecográfica normal, para luego mañana continuar con patología del manguito rotador y de otras estructuras del hombro. La ecografía de hombro, como en todo tipo de ecografía, tenemos que fijarnos en la anatomía, buscar técnicas de exploración apropiadas, aprendernos algunos tips y conocer algo de la patología prevalente, que como les comentaba ya, lo vamos a ver durante el día de mañana. Ya, entonces vamos a dividir el hombro en varias zonas. Vamos a partir por la zona anterior, donde vamos a reconocer en primera parte las estructuras óseas que van a ser nuestra referencia sonoacústica, para saber bien qué es lo que estamos viendo en cada una de nuestras fotos. Para eso vamos a reconocer el troquíter, el troquín, entre medio de los dos la corredera bicipital, la apófisis coracoides, el acromion, la clavícula, la articulación acromioclavicular y la corredera espinoglenoidea, el inicio de la corredera espinoglenoidea, porque esa la vamos a analizar en la región posterior del hombro. Entonces, como les decía, vamos a ver qué es lo que vamos a analizar en la región anterior del hombro. Acá vamos a partir por el tendón de la porción larga del bíceps, insertado, originado en el labrum y descendiendo a través de la articulación, para luego una porción extracapsular que se va a ubicar en la corredera bicipital. La otra estructura anterior que vamos a conocer
va a ser el tendón, el músculo y tendón subescapular, que como lo ven acá, originado en la fosa subescapular y que se inserta en el troquín. Vamos a también reconocer algunos ligamentos, básicamente el ligamento coracohumeral, que tiene bastante importancia en lo que corresponde a las capsulitis adhesivas. Y también el ligamento transverso humeral, que nos va a dar estabilidad al tendón del bíceps para mantenerlo dentro de su corredera. Ahora, en la región superior del hombro, lo que vamos a ver va a ser la articulación, perdón, el ligamento coracoacromial, que va desde la coracoide hasta el acromion, como lo dice su nombre, que va a ser el lugar de pinzamiento, y también vamos a conocer la articulación, perdón, la articulación acromioclavicular, y en eso formar el arco coracoacromial, que es, como les comentaba, donde se produce el pinzamiento anterior. En la región anterolateral, posiblemente la que más trabajo nos da por las estructuras que contiene, vamos a reconocer el tendón y músculo del supraespinoso, que viene desde la fosa del supraespinoso, que se encuentra en la región posterior de la clavícula, perdón, del omóplato, y se inserta en el troquíter. Y en la región posterior vamos a reconocer nuestras marcas óseas acústicas, que van a ser la articulación glenohumeral, que está acá, la espina de la escápula, que nos va a dividir la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa, donde se insertan los músculos homónimos. Y la corredera espinoglenoidea, que va a estar apareciendo desde anterior a posterior en esta zona, que es el lugar donde vive el nervio supraespinoso, supraescapular, perdón. Acá nuevamente vemos el músculo supraespinoso, cómo se origina en la fosa del mismo nombre y se va a insertar en el troquíter. El músculo infraespinoso, que se origina en la fosa del mismo nombre y también insertándose en el troquíter. Y el músculo redondo menor, insertándose también en la parte más inferior del troquíter, con un tendón súper corto. Acá vemos lo que les comentaba, la corredera espinoglenoidea y la aparición del nervio supraescapular. Este nervio es muy importante, dado que da la inervación sensitiva a todo el hombro. Entonces, muchas veces, para hacer procedimientos en el hombro o bien para producir, digamos, analgesia o anestesia en el hombro, se recurre al bloqueo de este nervio. Y es bastante fácil de ver, como lo vamos a analizar después en los talleres prácticos. También vamos a tener una opción de ver parte del labrum posterior, solamente una parte, pero muchas veces esa parte es la dañada y que nos puede dar alguna luz de que estamos en presencia de una lesión labral y que hay que estudiar al paciente mediante resonancia. Acá hay una mejor visión de lo que corresponde a la corredera espinoglenoidea y el nervio supraescapular. Bueno, las técnicas de exploración, como en cualquier ecotomografía musculoesquelética, se van a basar en realizar visiones en eje largo de la estructura, en el eje corto de la estructura, y generalmente poder poner en nuestra foto, en la foto que tomemos, alguna referencia oseoacústica, cosa que podamos saber a ciencia cierta de qué estructura estamos observando. El eje largo del hombro nos va a dar una imagen del deltoides, y eso vamos a saber que estamos en un eje largo en forma de penacho, en forma de pluma. Si se fijan, esos son los septos grasos del deltoide, nos va a dar algo que simula una pluma. Entonces nosotros inmediatamente vamos a saber que estamos viendo el eje largo de una estructura y no un eje corto, un eje oblicuo, de este caso el manguito rotador. El eje corto, a su vez, nos va a dar una imagen de noche estrellada, como el cuadro de Van Gogh,
que está acá a la derecha, lleno de puntitos que son los mismos septos grasos musculares, los cuales los vamos a estar viendo en eje corto, y el manguito rotador acá en forma de rueda, como lo vamos a describir más adelante. Las referencias acústicas son importantes, por ejemplo, para saber acá que estamos en presencia del acromion y del troquíter. Entonces, por la forma que tienen, como lo vamos a ver más adelante, podemos saber específicamente qué estructura es la cual estamos viendo. Nuevamente volvemos a nuestras regiones anatómicas, ahora con una visión ecográfica. La región anterior, como habíamos visto, que vamos a ver el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Cuál es la posición que tiene que tener el paciente para ver el tendón de la porción larga del bíceps? Es sentado, con el codo flectado sobre el muslo y una ligera separación de ambos muslos, cosa que se produzca un cierto grado de rotación externa del brazo. Y vamos a comenzar el estudio en esta zona, donde está marcado con la raya y que corresponde a esta zona de la piel del paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver básicamente el tendón de la porción larga del bíceps en eje corto, en su corredera, teniendo el troquíter por afuera y el troquín por medial. Y cubriendo esto, el ligamento transverso del húmero. Si nos vamos un poco más hacia abajo, hacia caudal, vamos a ir encontrando que el tendón se nos empieza a engrosar y empezamos a ser testigos de la unión miotendínea del tendón bicipital. Este es un tendón bicipital distal. Si lo vemos en eje largo, vamos a ver esta estructura, nuevamente el plano muscular en penacho, que corresponde al deltoide, y aquí el tendón de la porción larga del bíceps dentro. Bueno, acá no podemos decir si está en su corredera o no, por el tipo de corte, pero sí podemos analizar muy bien la calidad del patrón fibrilar de este. Y si nos vamos en eje largo un poco más caudal, vamos a llegar a la unión miotendínea, que generalmente coincide con el cruce y la inserción del pectoral mayor. Y la vaina generalmente llega hasta esta zona, por lo tanto, cuando hay derrame en la vaina del bíceps, vamos a tener líquido hasta esta zona. Acá tenemos un eje corto donde podemos ver la unión miotendínea ya del bíceps braquial y el pectoral cruzando, como se ve en esta pieza anatómica, que el tendón del pectoral le hace un techo a la porción larga, al tercio distal de la porción larga del bíceps. Ahora, para analizar el tendón subescapular, lo que vamos a utilizar va a ser la misma posición en la cual teníamos para ver el bíceps. Sin embargo, vamos a solicitar a nuestro paciente que haga rotación externa de la mano, como si llevara una bandeja. Entonces, esa rotación nos va a exponer completamente el tendón y una buena parte de la unión miotendínea. Acá podemos ver la diferencia que se puede ver en posición neutra, que se ve solamente un pedazo, digamos, la parte más lateral del tendón. Sin embargo, cuando hacemos rotación externa, se puede apreciar en totalidad el tendón del subescapular. Como muestra este video, esa es la maniobra que hay que hacer para lograr ver bien el tendón del subescapular, y también nos permite ver si hay pinzamiento o distensión de la bursa bajo la coracoide. Que la coracoide tendría que ser acá. Recordemos que estamos en la región anterior del hombro. Entonces vemos cómo se relaciona la bursa subcoracoidea con la coracoide cuando hacemos rotación externa del brazo. El tendón del subescapular tiene
una forma bien peculiar que digamos, la mnemotecnia es acordarse del pico del tucán, que tiene exactamente, como ustedes se fijan, la misma forma. Digamos, no hay resalte, es una formación, es una inserción tendínea sobre una superficie prácticamente lisa. Entonces, cuando nosotros encontramos que la superficie de inserción es así de lisa y no tiene resalte, nosotros podemos decir que estamos frente a un tendón del subescapular, ya que es igual al pico de un tucán. Luego vamos a ver cómo se ve el tendón supraespinoso y el infraespinoso, cosa que no nos vayamos a confundir cuando veamos una foto. Entonces nos acordamos de que esta línea lisa, de que corresponde a la tuberosidad menor del húmero, corresponde al tendón del subescapular. Ya, en la región superior del hombro, lo que vamos a ir a ver principalmente es la articulación acromioclavicular, donde tenemos la clavícula y tenemos el acromio. Esta es la estructura, yo creo, más fácil de ver en el hombro, ya que prácticamente es palpable, digamos, es palpable de hecho la clavícula, y si uno sigue la clavícula lateralmente, va a llegar a un defecto que corresponde a la articulación con su ligamento homónimo, la articulación acromioclavicular. En la región anterolateral del hombro, vamos a ir a ver quizás la estructura más importante en la ecografía de hombro, que corresponde al tendón del supraespinoso, ya que es el tendón que más se lesiona. Para eso vamos a elegir lo que se llama la posición de Kras, que corresponde a esta posición, o bien si el paciente no la puede realizar, se puede hacerlo más abajo, tomándose el pantalón, o bien puede ser tomándose con la otra mano. Pero lo importante es que esta posición va a exponer el tendón del supraespinoso. Estas son las alternativas que le decía. En caso de que el paciente por dolor no pueda adoptar la posición, se puede ir modificando de esta forma, ya sea tomando la mano o manteniendo las dos manos atrás. Digamos, la ideal es la primera que les mostré, pero si es que no se puede hacer, cualquiera de estas es válida para exponer el tendón del supraespinoso. El tendón del supraespinoso en eje largo, ustedes pueden notar inmediatamente acá la diferencia que tiene con la superficie de inserción del subescapular. Acá este tendón tiene lo que se llama una repisa, que es este resalte que tiene el troquíter y que simula el pico de un loro. El tendón del supraespinoso, a su vez, cuando nosotros lo vemos en eje corto, da la imagen de una rueda, siendo la llanta de la rueda la cabeza humeral. Y el intervalo de los rotadores, que una región bastante importante, que tiene bastante importancia desde un punto de vista anatómico, sobre todo cuando estamos analizando, viendo ecográficamente los hallazgos de las capsulitis adhesivas, nos van a mostrar, pero lo otro que nos sirve también para orientarnos, nos va a mostrar el tendón de la porción larga del bíceps en un eje corto, cubierto por el ligamento córaco-humeral y encontrándose sobre el ligamento glenohumeral superior. Nos va a demostrar que por anterior vamos a tener el tendón del subescapular y por posterior, inmediatamente posterior, vamos a tener el tendón del supraespinoso. Esto es lo que se llama el intervalo de los rotadores, y como les decía, es importante ya sea para la orientación, cuando estamos en eje corto, para saber, por ejemplo, si una calcificación está en el supraespinoso o en el subescapular, o bien para hacer el diagnóstico de capsulitis adhesiva. Entonces, esquemáticamente vamos a tener la rueda con el tendón, con el eje corto del tendón de la porción larga del bíceps, por anterior con el tendón subescapular y por posterior con el tendón supraespinoso. Esta posición, que se llama la posición de Middleton,
que es lo mismo que pedirle al paciente que se introduzca la mano en el bolsillo posterior del pantalón, nos va a permitir tener una adecuada, la mejor visión del intervalo de los rotadores. Por eso, la posición de Middleton, que nos sirve también para analizar el eje corto, tanto del subescapular como del supraespinoso. Y en la región posterior del hombro, vamos a tener varias estructuras que podemos analizar. Esto es un corte de un dibujo anatómico, esta es la posición de nuestro transductor, y lo que vamos a ver va a ser el receso posterior de la articulación glenohumeral. Vamos a ver una porción del labrum, y lo más importante quizás, vamos a ver el paquete vasculonervioso del supraescapular. Como les decía, lugar donde pueden ocurrir varias cosas, como por ejemplo infiltrar para producir anestesia o analgesia en el hombro, o bien gangliones por rotura del labrum posterior pueden ir a comprimir acá el paquete vasculonervioso y darnos dolor de tipo neuropático. También nos permite ver cómo se manifiesta cuando hacemos rotación interna y externa del hombro, ver qué es lo que pasa con la cabeza del húmero respecto a la glenoides y el labrum. En este caso, lo que estamos viendo es que hay un poco de derrame articular y el labrum se está pinzando atrás cuando hace la maniobra de rotación. Es decir, esto es un caso de un pinzamiento posterior. Y si nos vamos un poquito más acá, en esta zona del video, vamos a ver lo que corresponde a la corredera espinoglenoidea. Muchas veces solamente vemos la referencia ósea y no logramos distinguir en pacientes voluminosos las estructuras, pero sabemos que ahí vive la arteria, la vena y el nervio supraescapular. El tendón del infraespinoso tiene una apariencia bastante parecida al tendón del supraespinoso. También aquí hay un resalte de la tuberosidad, pero lo reconocemos porque la unión miotendínea es muy lateral. Y en esto hay que tener cuidado de no confundirse con esta estructura que está acá arriba, que corresponde a la unión miotendínea, con la bursa subacroma subdeltoidea, que recorre todo el manguito rotador en la región superior. Ahora, en eje corto, ¿dónde lo encontramos nosotros el tendón del infraespinoso? No tiene una clara definición anatómica para diferenciarlo del supraespinoso. Nosotros lo diferenciamos calculando 2 centímetros desde el intervalo de los rotadores hacia posterior. Ahí comienza el tendón del infraespinoso. Es una medida un poquito arbitraria, pero así se usa. Y en eje largo lo reconocemos básicamente por esto, como les comentaba, por la unión miotendínea bastante lateral que tiene este tendón. Y bueno, lo que estamos viendo acá son maniobras dinámicas que tenemos que hacer algunas. Yo les voy a mostrar después cuando hagamos los talleres presenciales con mayor detalle cómo se hace. Esto es básicamente para buscar el pinzamiento subacromial. Vamos a ver si funciona el video. No funciona el video. Ahí funciona. Pero salió un poquito corto el video. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar sobre la anatomía normal del hombro y las estructuras que tenemos que visualizar. La patología del hombro y algunos tips diagnósticos, eso lo vamos a ver el día de mañana. Así que antes de seguir con el codo, nos tomamos unos 5 minutitos para despejar la mente, ¿les parece? Excelente, Germán. Gracias por tu presentación. Entonces esperamos 5 minutos y volvemos con anatomía ecográfica básica del codo. Gracias. Perfecto.